Hola, bienvenidos a una nueva inmersión en las profundidades de la historia. Hoy nos adentramos en la vida de un personaje fascinante, Escipión el Africano, el general romano que desafió y venció al legendario Aníbal. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un solo hombre pudo cambiar el curso de la historia? Prepárate para descubrirlo, porque vamos a desgranar cómo este estratega brillante, desde sus inicios como joven héroe hasta su enfrentamiento final en la épica batalla de Sama, no solo redefinió la guerra, sino que forjó el destino de Roma. Lo interesante de Escipión es que no solo fue un brillante estratega militar, sino que su vida está entrelazada con un periodo crucial para Roma, una época en la que la república se debatía entre la supervivencia y el dominio. Su figura nos permite comprender cómo la adversidad puede forjar a los grandes líderes, y cómo las decisiones de un solo hombre pueden tener un impacto monumental en el curso de la historia. Empecemos por el principio. ¿Quién era Escipión? ¿De dónde venía? ¿Qué le hizo ser quien fue? Escipión nació en el año 236 a.C., en el seno de una de las familias más influyentes de Roma, los Cornelios. Desde su juventud mostró un gran interés por la estrategia militar y la política, algo que sin duda heredó de su padre, Publio Cornelio Escipión, un reconocido general. Pero aquí está lo fascinante: no solo heredó la pasión, sino que el destino le tenía preparada una prueba de fuego que forjaría su carácter desde muy joven. Espera, que aquí hay una historia que me interesa. Tiene algo que ver con la Segunda Guerra Púnica y el padre de Escipión. Exacto, imagina la escena. Escipión, con solo 17 años, se encuentra en medio de la batalla de Tesino, en el año 218 a.C. El caos, la violencia, el miedo. Y en ese infierno, Escipión realiza un acto de valentía extraordinario. Salva la vida de su padre. Este acto no solo lo convirtió en un héroe a temprana edad, sino que marcó el inicio de una carrera militar que cambiaría la historia. Wow. Es increíble cómo un solo evento puede ser tan crucial en la vida de alguien. Pero hablemos de la Segunda Guerra Púnica. Dijiste que fue un periodo clave para Roma. ¿Por qué? ¿Qué lo hacía tan especial? La Segunda Guerra Púnica fue un punto de inflexión en la historia de Roma. Imagina a Aníbal, el brillante general cartaginés, cruzando los Alpes con un ejército. Incluso con elefantes de guerra, Roma se enfrentó a una amenaza sin precedentes, a la posibilidad real de ser conquistada y borrada del mapa. ¿Y qué papel jugó Escipión en todo esto? ¿Cómo reaccionó Roma ante una amenaza tan grande? Bueno, Roma se tambaleó, y con razón. Aníbal obtuvo victorias aplastantes en Trasimeno y Canas, especialmente en Canas, en el año 216 a.C. Fue una derrota devastadora, una auténtica masacre, que dejó a Roma al borde del colapso. Fue en este contexto de miedo e incertidumbre, con la sombra de Aníbal cerniéndose sobre Roma, que Escipión comenzó a emerger como un líder con un potencial excepcional. Entiendo. Entonces, mientras Roma se tambaleaba tras la derrota en Canas, Escipión entra en escena. Pero como un joven, incluso con su valentía demostrada, pudo hacer frente a una situación tan desesperada. ¿Qué tenía Escipión que lo diferenciaba del resto? Escipión poseía una combinación única de talento militar, visión estratégica y una capacidad innata para inspirar a los demás. Y el destino, como si quisiera poner a prueba su temple, le presentó un nuevo desafío: la muerte de su padre y su tío en Hispania, en el año 211 a.C. A pesar del dolor de la tragedia familiar, Escipión, todavía joven, asumió el mando de las fuerzas romanas en la península ibérica, y allí en Hispania comenzaría a forjar su leyenda. Uf, qué momento tan dramático. Asumir el mando en esas circunstancias. Me imagino que la presión era enorme. Pero si no me equivoco, Hispania no era solo un frente de batalla contra los cartagineses, ¿verdad? Tienes razón, Hispania era un complejo tablero de ajedrez político. Escipión no solo tenía que lidiar con los cartagineses, sino también con las diversas tribus ibéricas, cada una con sus propias lealtades e intereses. Y aquí es donde Escipión demostró una de sus grandes virtudes: la diplomacia. Es fascinante cómo Escipión tenía que ser no solo un general, sino también un político. Y si mal lo recuerdo, hay una historia sobre la toma de Cartago Nova que ilustra perfectamente la astucia y la visión estratégica de Escipión. ¿De verdad? Efectivamente. La toma de Cartago Nova es un ejemplo perfecto de cómo Escipión utilizaba la inteligencia, la audacia y la sorpresa para superar a sus enemigos. Esa es una historia que dejaremos para la próxima inmersión. La campaña de Escipión en Hispania es como un manual de estrategia militar. No solo demostró una gran habilidad táctica en el campo de batalla, sino que también supo comprender el terreno y la política local. Utilizó todo a su favor como si fuera un maestro jugando al ajedrez. Hablando de estrategia, mencionaste la toma de Cartago Nova. ¿Qué la hizo tan especial?
qué podamos aprender de ella. Imagínate Cartago Nova en el año 209 a.C., un importante puerto cartaginés, una pieza clave para el control de la península ibérica, una fortaleza aparentemente inexpugnable, bien defendida, y con una posición estratégica privilegiada. Y por supuesto, Escipión vio una oportunidad donde otros solo veían un muro infranqueable, ¿no? Exacto. Escipión estudió el terreno, analizó las defensas y descubrió un punto débil, la laguna. Y no solo eso, se dice que aprovechó la marea baja y el conocimiento de un pescador local para lanzar un ataque sorpresa por el lado menos esperado. Por la laguna. Eso sí que es audacia, me imagino. La cara de los cartagineses al ver a las legiones romanas aparecer por donde menos lo esperaban. Debió ser un golpe de efecto increíble. Las tropas romanas tomaron la ciudad por asalto, capturando una gran cantidad de suministros, barcos, y lo más importante, a los rehenes que los cartagineses utilizaban para controlar a las tribus ibéricas. Un golpe maestro no solo debilita a Cartago, sino que también le permite a Escipión ganarse la confianza de las tribus locales. Es como si hubiera matado 2 pájaros de un tiro. Precisamente la toma de Cartago Nova fue un punto de inflexión en la campaña hispánica. Escipión demostró su capacidad para tomar riesgos calculados, su genio estratégico y su habilidad para aprovechar cualquier ventaja, por pequeña que fuera. Escipión no era del que se duermen en los laureles, ¿verdad? ¿Qué hizo después de esta victoria? En los años siguientes continuó consolidando el control romano sobre Hispania, enfrentándose a los generales cartagineses más destacados, Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal Magón, y Asdrúbal Giscón, y en cada batalla Escipión demostró su superioridad táctica, su capacidad para adaptarse a las circunstancias y para explotar las debilidades de sus enemigos. Hablamos antes de la capacidad de Escipión para ganarse la lealtad de las tribus ibéricas. ¿Cómo lo logró? En un contexto de guerra y conquista, no debió ser fácil. Escipión entendía que para vencer a Cartago necesitaba algo más que fuerza militar, necesitaba aliados, y para conseguirlos se mostró respetuoso con las costumbres locales justo en sus tratos. Y sobre todo les ofreció a las tribus ibéricas una alternativa al dominio cartaginés. En lugar de imponerse, les ofreció una alianza. Inteligente convertir a los enemigos de tu enemigo en tus amigos. Y esta habilidad para la diplomacia fue tan importante como su talento en el campo de batalla. Sin duda, la diplomacia y la estrategia militar iban de la mano en la mente de Escipión, y esto lo podemos ver claramente en su siguiente movimiento: llevar la guerra a África, al corazón de Cartago. ¡Wow! Esa es una decisión audaz, llevar la guerra al territorio enemigo después de años de luchar a la defensiva. Escipión no tenía miedo a tomar la iniciativa. Escipión, elegido cónsul en el año 205 a.C., convence al Senado romano de que la mejor defensa es un buen ataque. Y en África, Escipión nos vuelve a sorprender con su genio estratégico al forjar una alianza clave con el rey númida Masinisa. Masinisa. ¿Y quién era este personaje? ¿Por qué era tan importante esta alianza? La caballería númida era famosa por su velocidad, agilidad y ferocidad en el combate, con Masinisa a su lado. Escipión obtenía una fuerza de caballería crucial para enfrentarse a Aníbal, cuyas tropas también contaban con una poderosa caballería. Escipión siempre pensando un paso adelante, y con esta alianza el escenario está visto para la batalla final. El choque de titanes, Escipión contra Aníbal en Sama. Sama, una batalla que no solo decidiría el destino de la guerra, sino también el futuro de Roma y de Cartago, una batalla para la historia. Llegamos al momento culminante de nuestra inmersión. Sama, año 202 a.C., 2 genios militares frente a 2 ejércitos poderosos, 2 imperios en juego. Es como si el destino hubiera preparado este encuentro durante años. ¿Cómo se desarrolla este épico enfrentamiento? Sama es sin duda una de las batallas más importantes de la historia. Es el choque final entre 2 visiones estratégicas, 2 formas de entender la guerra. Aníbal, el maestro de la maniobra, el estratega audaz, se enfrenta a Escipión, el discípulo que ha aprendido las lecciones de su maestro y que se atreve a desafiarlo. Me gusta esa idea, Escipión como el alumno que supera al maestro. ¿Qué elementos clave podemos destacar de la estrategia de Escipión en Sama? ¿Qué hizo que fuera tan especial, tan diferente? En primer lugar, Escipión comprende la importancia de neutralizar la principal arma de Aníbal, los elefantes de guerra. Esos animales capaces de sembrar el pánico entre las tropas enemigas eran una pieza fundamental en la táctica cartaginesa. Imagina el caos, el miedo, la fuerza bruta de esos animales en el campo de batalla. Detener una manada de elefantes en plena carga no debía ser tarea fácil. ¿Cómo lo logró Escipión? Tenía algunas bajo la manga. Escipión, un maestro de la anticipación, ya había estudiado el comportamiento de estos animales, dispuso a sus tropas en formaciones abiertas, dejando pasillos libres por los que los elefantos pudieran avanzar sin causar daños a sus legiones. Además, utilizó trompetas y algarabía para asustar a los animales y desorganizar su avance. Una estrategia brillante. Escipión convirtió la mayor fuerza de Aníbal en una debilidad. Utilizó el miedo de los animales en su contra. ¿Y qué hay de la caballería númida? ¿Qué papel jugó en la batalla? La caballería númida liderada por Masinisa fue crucial para la victoria romana.
Escipión lo utilizó para flanquear y rodear al ejército cartaginés, aprovechando su velocidad y maniobrabilidad para hostigar a las tropas enemigas y desorganizar sus filas. Es increíble cómo Escipión supo combinar diferentes elementos. La astucia, la disciplina de las legiones, la ferocidad de la caballería númida, fue como un director de orquesta guiando cada pieza para crear una sinfonía de destrucción. Una imagen muy acertada, la derrota en Samamarca, el fin de la Segunda Guerra Púnica, y la consolidación de Roma como la potencia hegemónica del Mediterráneo occidental, Cartago humillada y debilitada, se ve obligada a aceptar unas duras condiciones de paz que la convierten en un estado vasallo de Roma. Y Escipión, el vencedor de Aníbal, el salvador de Roma, recibe el merecido título de El Africano, un título que lo inmortaliza, que lo coloca en el panteón de los grandes héroes romanos, pero la vida de Escipión, como la de muchos hombres ilustres, no estuvo exenta de controversias, ¿verdad? ¿Qué pasó después de la gloria de Sama? A pesar de su gloria militar, Escipión enfrentó la oposición de algunos sectores del Senado romano, especialmente de la facción liderada por Catón el Viejo, quien lo acusó de corrupción y de actuar como un rey en la sombra. Parece que incluso los héroes no se libran de las intrigas políticas. ¿Cómo termina la historia de Escipión? ¿Qué destino le esperó tras la gloria de Sama? Cansado de las luchas internas en el Senado, Escipión decide retirarse a su villa en Liternum, lejos del bullicio de Roma. Allí, en la tranquilidad del campo, muere en el año 183 a.C., el mismo año que su gran rival Aníbal. Una coincidencia histórica que parece cerrar el círculo de esta épica rivalidad. Escipión el Africano, un general brillante, un estratega audaz, un líder controvertido, su vida y sus hazañas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo, el precio de la gloria y el impacto que una sola persona puede tener en el curso de la historia. Su historia nos deja con la pregunta, ¿fue Escipión un héroe o un villano? ¿Un libertador o un conquistador? La historia, como siempre, no es blanco o negro, es una compleja trama de crisis llena de luces y sombras, y es precisamente esa complejidad lo que la hace tan fascinante. Escipión no solo venció a un genio militar, sino que aseguró la supervivencia de Roma y la impulsó hacia su era imperial, su historia llena de luces y sombra. Nos recuerda que la historia no es solo una sucesión de fechas y batallas, sino también un relato de hombres y mujeres que con sus acciones y decisiones forjan el destino de las naciones. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inversión en la vida de Escipión el Africano. Esperamos este viaje al pasado haya despertado tu curiosidad por la historia y por las grandes figuras que la protagonizaron. ¿Te has preguntado alguna vez qué habría pasado si Escipión hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera sucumbido a las presiones políticas? La historia es un camino lleno de bifurcaciones y cada decisión puede cambiar el curso de los acontecimientos. Te invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir descubriendo los secretos del pasado. Hasta la próxima.